Muy buenos días. Soy Miguel Ruiz Cabañas, director para la iniciativa de los ODS en el TEC. A nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a este webinar para hablar de un documento sumamente importante para el mundo actualmente, como es la Carta Universal de Deberes y Obligaciones de las Personas. Este webinar está copatrocinado por otras 4 instituciones, que son la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Saramago, la World Future Society y la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Andalucía. Contamos con la participación de 4 distinguidísimos panelistas de muy alto nivel, algunos de ellos coautores de la Carta Universal de Deberes y Obligaciones de las Personas. Permítanme presentarlos. La señora Pilar del Río Sánchez es periodista y traductora, militante de causas como la democracia, feminismo, ecología, la libertad o la búsqueda de una vida plenamente humana y una ética de la responsabilidad. Casada con el escritor José Saramago, asume el proyecto de la Declaración de los Deberes y Obligaciones de las Personas como un mandato irrenunciable. Preside la Fundación José Saramago en Lisboa, Portugal. El doctor José Ramón Cosío Díaz es doctor en Derecho, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Colegio Nacional e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el Premio Nacional de Investigación en 1998 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2009. Es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor del Colegio de México. La doctora Ruth Rubio Marín actualmente es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y directora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos e Interculturalidad de la Universidad Internacional de Andalucía. Fue catedrática de Derecho Comparado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia, de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y miembro de la Escuela de Derecho Global de Hauser en la Universidad de Nueva York, con especialidad en Derecho Constitucional, Migración, Justicia Transicional y Género. El doctor José Narro Robles es exsecretario de Salud de México y es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tenemos el honor de haber recibido un videomensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien conoce muy bien la carta, conoce de esta iniciativa ciudadana y nos ha mandado este videomensaje en donde señala su importancia, sobre todo en medio de la actual pandemia del coronavirus. Por favor, ¿podemos poner el video? Estimada Pilar, estimados amigas y amigos, fue un placer recibir a su grupo de trabajo el año pasado para conversar sobre la Declaración de Deberes. En primer lugar, permítanme enviar un saludo muy cordial a este nuevo ciclo de reflexión. Nuestro mundo se enfrenta a la mayor crisis en varias generaciones. La pandemia del COVID-19 se ha propagado rápidamente por todo el mundo, generando sufrimiento, perturbando millones de vidas y poniendo en peligro la economía mundial. Este virus ataca a todos sin distinción. Sin embargo, son los más vulnerables, las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginalizadas y desplazadas, quienes pagan el precio más elevado. Una amenaza internacional requiere una respuesta internacional. Y se comienza por un alto el fuego inmediato y de alcance global para enfrentarnos con nuestro enemigo común, el COVID-19. Necesitamos cooperación, solidaridad y fe en nuestra humanidad compartida. Pero en la gestión de esta crisis enfrentamos asimismo una oportunidad única. Con acción política coordinada, decisiva e innovadora, podemos superar esta pandemia más rápidamente y construir sociedades más justas y sostenibles. Juntos lograremos derrotar este virus. Les agradezco su trabajo y les deseo una fructífera reflexión. Muchas gracias. Agradecemos al secretario general de las Naciones Unidas por su mensaje. La carta es una carta cívica para el siglo XXI.
es un documento que está en plena consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos. Está también en plena consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Carta, en muchos sentidos, es una toma de conciencia de que los ciudadanos tenemos que asumir también nuestros derechos y pelear por los derechos de los demás como una obligación. Sin más, doy la palabra ahora a Pilar del Río para que nos dé su punto de vista. Ella ha sido pionera de esta labor. Y Pilar, por favor, tienes la palabra hasta por 4 minutos. Muchas gracias, Miguel. Saludos a todos y muy contenta de poder estar participando en este foro. Creo que para iniciar lo que aquí se va a decir, me gustaría empezar como antiguamente con un cuento, como si fuera una sedesade. Les digo, en el 10 de diciembre de 1980 de 1998, se cumplían 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ese día quiso el destino que José Saramago recibiera el Premio Nobel de Literatura. Entonces, el escritor que era y el ciudadano que también era, decidió aprovechar la ocasión para no tanto hablar de literatura como para hablar de la situación del mundo. Les voy a leer unas cuantas líneas del discurso que pronunció. Dice, en este medio siglo no parece que los gobiernos hayan hecho por los derechos humanos todo aquello a lo que moralmente, cuando no por fuerza de ley, estaban obligados. Las injusticias se multiplican en el mundo, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria se expande. La misma esquizofrénica humanidad, capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rocas, asiste indiferente a la muerte de millones de personas por el hambre. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Decía Saramago que alguien no estaba cumpliendo con su deber, que tal vez no lo estuvieran cumpliendo los gobiernos, pero quizás tampoco lo estuviéramos cumpliendo los ciudadanos. Entonces se dirigió especialmente a los ciudadanos. Dice, nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creímos que lo teníamos todo sin darnos cuenta que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. Ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. Esto dijo José Saramago en Estocolmo, cuando el Nobel, y un día, continuó la historia, años después, hablando con el rector de la UNAM, José Narro, de este discurso y de este trabajo que Saramago llevaba entre manos, el rector tuvo una idea. ¿Y por qué no realizamos? ¿Por qué no hacemos esa declaración de deberes humanos? ¿Por qué no nos atrevemos con la ética de la responsabilidad? Y entonces se convocó una reunión internacional a la que asistieron activistas, juristas, personas del mundo de la cultura, activistas, filósofos de distintas ideologías, de distintas culturas, y a lo largo del tiempo se fueron haciendo aportaciones y salió este documento del que hoy vamos a hablar, que no es un documento ideológico, es un instrumento para que la vida pueda ser más humana y más humana para todos. Entonces, en eso estamos. Ese documento, como ya nos ha dicho antes el profesor, fue entregado en Naciones Unidas oficialmente. Lo recibieron en la Comisión de Derechos Humanos, la Presidencia de Naciones Unidas y también el Secretario General, que es el que hoy está asistiendo de alguna manera a esto que estamos realizando. Entonces, simplemente quería decir que vamos cabalgando y que lo que queremos es que tanto los derechos humanos como la simetría de los deberes que tenemos no es algo lejano de los gobiernos, es algo que tenemos que realizar, que reivindicar y que ayudar.
que vivimos en una sociedad interdependiente y de cuidados, como también ha dicho el secretario general, y que para eso estamos. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras, por recordarnos la génesis de la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, inspirada por José Saramago y puesta en práctica con el espíritu emprendedor de José Narro. Doy ahora la palabra a José Ramón Cosío para que comente hasta por 4 minutos. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos aquí y muy buenas tardes a todos allá en Europa y en otros lugares que nos estarán viendo. Sí, efectivamente, el 10 de diciembre de 1948 y después del proceso tan doloroso, tan sangriento de la Segunda Guerra Mundial, se estableció la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración lo que hace es establecer un listado muy importante de derechos en los que básicamente los sujetos, las personas, somos sus titulares y los estados son sus obligados. Yo creo que la declaración ha sido una de las grandes construcciones de la humanidad de todos los tiempos. Establece un principio de dignidad irreductible de las personas y después este listado para que podamos vivir mejor. Es verdad que con la Carta se han logrado muy importantes avances. Creo que las condiciones de las libertades civiles, de las libertades políticas, por una parte, también algún modo de acceso a los bienes y servicios que puede otorgar el Estado a las poblaciones menos favorecidas han sido un avance. Sin embargo, también debemos reconocer, y creo que COVID-19 nos los ha puesto enfrente con una claridad extraordinaria, que no se han mejorado muchas de las condiciones de vida. Creo que en este contexto, no desde luego en COVID, pero sí en el contexto de las desigualdades, en el contexto de la destrucción del planeta, del aprovechamiento de los recursos, en fin, de una gran cantidad de males, tenemos que entender qué es lo que propone la Carta. La Carta tiene dos componentes, deberes y obligaciones. Estamos haciendo una distinción entre condiciones estrictamente jurídicas, que pueden tener un significado al interior de los órdenes jurídicos, y condiciones morales. Creemos, quienes estamos trabajando en esta Carta, y hemos heredado algunos esfuerzos que se han hecho en Naciones Unidas, que se han hecho en UNESCO, que han hecho grupos de notables antes que nosotros en al menos 3 intentos, la necesidad de que los seres humanos reconozcamos que también tenemos obligaciones para con nosotros mismos, deberes de cuidado para con nosotros mismos, deberes de cuidado con las personas que están cerca de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, también con nuestros conciudadanos, con nuestros compatriotas y también, y aunque esto parezca excesivo, pero es importantísimo destacarlo, con la humanidad como conjunto. Si no entendemos que somos, además de titulares de derechos, somos generadores o somos obligados para realizar determinado tipo de cosas con nosotros y con los demás, me parece que no habremos entendido cuál es nuestra condición cívica en el mundo. Insisto, hasta hoy lo que hemos pensado es que el Estado nos debe proveer de bienes, de servicios, educación, en estos momentos trágicos de la humanidad, salud, nos debe promover comida, nos debe proveer una serie de bienes. Pero me parece que muy pocas veces nos preguntamos por qué debemos recibir esto. Simple y sencillamente por haber nacido, simple y sencillamente por estar bajo la bandera de un Estado nacional, simple y sencillamente por ser miembros del género humano, de la raza humana, o porque también nosotros tenemos que asumir obligaciones. Me parece que el mundo después de COVID-19 va a ser diferente. En algunas cosas mejor, en algunas cosas peor, porque habrá de todo dependiendo de las muchas condiciones que se desarrollen. Sin embargo, me parece de la mayor importancia que nos enteremos de una buena vez que así como exigimos derechos, así también debemos cumplir con nuestras obligaciones. Y la Carta me parece que es un esfuerzo extraordinario para poner en claro estos elementos y no para desplazar los derechos en modo alguno, sino para compensar o para poner en una condición simétrica derechos y obligaciones para una mejor coexistencia. Muchas gracias, doctor José Ramón Cosío. Gracias por recordarnos que los derechos humanos son una obligación del Estado. La Carta no pretende, desde luego, reemplazar al Estado y que el Estado cumpla sus obligaciones. Es un tema de asumir los deberes y las obligaciones junto con los derechos.
Pasamos ahora, le damos la palabra a la doctora Ruth Rubio Marín. Ruth, tienes la palabra hasta por 4 minutos. Muy bien. Buenas tardes, saludos a todos y a todas desde Sevilla. Mis compañeros me pidieron que les comentara el articulado de la carta. Claro, el articulado pues son 23 preceptos y es difícil hacer eso en 4 minutos. Entonces yo lo que voy a hacer es trasladarles, o por lo menos intentar trasladarles lo que es la filosofía subyacente a este articulado. Una filosofía que yo resumiría en 3 puntos. Se trata de una lectura de los derechos. No nos estamos inventando los derechos universales, están ya inventados. Pero se trata de una lectura republicana de los derechos, se trata de una lectura actualizada de los derechos y se trata de una lectura relacional de los derechos. ¿A qué me refiero? Primer punto. Lectura republicana de los derechos. Los derechos están allí y nosotros básicamente al redactar este articulado lo que hicimos fue darle la vuelta y decir, bueno, para que estos derechos sean efectivos, realmente, ¿cuáles son las condiciones que tienen que darse? ¿Cuáles son los obstáculos que unos y otros en la realidad, en la vida concreta, interponemos para que esos derechos se realicen? Y de ahí deducir ese civismo necesario cifrado en términos de deberes, bien jurídicos, bien morales, que son necesarios. Fíjense, por ejemplo, la diferencia que hace. Ya saben cómo articulan el derecho a la salud universal o gratuita, las tablas de derechos o el derecho a la información. Lo conocen, no les voy a repetir, pero imagínense la diferencia que hace como en la Carta hablamos del derecho a la salud en estos términos. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de prevenir enfermedades y contagios, así como de hacer uso racional y responsable de los servicios de salud. Esa es una visión completamente distinta. O con respecto al derecho a la información. Las personas y los medios de comunicación, incluidos los participantes de redes sociales, tenemos el deber y la obligación de velar por la veracidad de la información transmitida. No se les escapa que son ejemplos escogidos ex profeso para el contexto en el que vivimos. En segundo lugar, una lectura actualizada de los derechos. Claro, la Declaración Universal pues es de 1948, pero estamos en el 2020. Entonces, en la tabla de deberes encuentran reflejado el hecho de que ha habido nuevas conquistas sociales en el campo de derecho y nuevos estándares con respecto a esas conquistas de derechos. La Carta hace, por ejemplo, referencia a la paridad de género en términos de representación política, que era impensable en el 1948. La Carta se refiere a los pueblos indígenas, a las minorías sexuales, se refiere a los animales como titulares de derechos. Y en tercer lugar, la lectura relacional de los derechos, que va al concepto mismo de lo que es el derecho. Claro, a cualquier jurista, y sé que no solo están juristas en el público, pero a cualquiera que lo esté, dirá, claro, esta es la eficacia horizontal de los derechos, que no es más que la idea de que los derechos vinculan no solo ciudadanos, poderes públicos, sino que nos vinculan horizontalmente a todos. Claro que eso lo recoge la Carta, porque reconoce que el poder está no solo en los estados, el poder está en los empresarios, el poder está en los medios de comunicación, está en las iglesias, en los partidos políticos, en las organizaciones económicas, sociales y culturales. Pero es que la Carta va algo más allá, porque la Carta lo que trata, lo que presenta, es la idea de que no debemos entender los derechos como ámbitos de propiedad, ¿no? Este es mi derecho, es mi propiedad, la ejerzo como quiera, y mientras no vulnere los derechos de otra persona, me estoy manteniendo a regla. Sino más bien como los derechos como formas de relación entre las personas y el medio ambiente que se quieren fomentar. Y de ahí nace la idea del ejercicio solidario y no abusivo de los derechos, de ahí nace la idea de que no es suficiente no vulnerar los derechos, sino que también es importante no condonar la vulneración de derechos por parte de otros. De ahí nace la dimensión intergeneracional que la Carta destaca al hablar del medio ambiente y de las generaciones presentes y futuras, y de ahí nace, por último, la centralidad, la interdependencia que la Carta reconoce cuando consagra el deber y la obligación que tenemos todos de contribuir al cuidado de las personas dependientes y vulnerables. Gracias. Muchas gracias, doctora Ruth Rubio. Gracias por darnos estas 3 dimensiones de la Carta de los Derechos republicanos en una forma actualizada y relacional. Le damos ahora la palabra al doctor José Narro Robles, hasta por 4 minutos. Muchas gracias y muy buenos días a todas, todos en México y otros espacios de nuestra región, y muy buenas tardes
a quienes están en España, en Portugal, en otros sitios en Europa. Antes que cualquier cosa, una nota de honestidad y reconocimiento. Fui de los que emprendieron el inicio del camino de la Carta y debo decir, reiterar, como lo señaló Pilar, que José Saramago fue el proponente e inspirador de nuestro documento. 22 años atrás, él convocó, en razón de que los gobiernos no lo habían hecho en medio siglo, a que los ciudadanos tomáramos la iniciativa y que, y cito textualmente, con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos el deber de nuestros deberes. Hasta aquí la cita. Me corresponde hablar sobre la relevancia de la Carta en el contexto actual. Para hacerlo, responderé primero una pregunta básica. ¿Es este el momento pertinente para presentar y promover la Carta? Mi respuesta es afirmativa, sin ningún titubeo. Contesto así por varias razones. En primer término, porque se trata de un documento relevante para la sociedad contemporánea. Es cierto que hay intentos previos que no han tenido éxito, ya los señaló José Ramón Cosío, pero también lo es que el documento nos hace falta y no hay más tiempo que perder. Me anima recordar un epígrafe de un libro que señalaba, y cito de memoria, no hay ejército capaz de detener a una idea a la que le llegó su tiempo. Y este, señoras, señores, es el tiempo de la Carta. En segundo lugar, porque las primeras enseñanzas derivadas de la pandemia de COVID-19 son contundentes y nos han mostrado, entre otros, los riesgos que enfrentamos, la fragilidad de nuestras instituciones y sus sistemas, la inviabilidad en el largo plazo de nuestros estilos de vida y el deterioro del sistema de valores existente. Nadie sabe cuándo y cómo terminará este episodio, pero muchos entendemos que la normalidad, entre comillas, previa, no será el punto de regreso. Para muchos líderes del mundo, esta es la peor crisis de la humanidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, como hace 75 años, será necesario generar un nuevo diseño para el mundo, para las naciones y los ciudadanos. En el entramado deberán hacerse presentes, entre muchos otros, los deberes y las obligaciones de las personas. Este será el tiempo del pensamiento grande, el planteamiento de nuevas utopías. Será el momento de soñar, de imaginar al estilo de Lennon un mundo mejor. También, por todo ello, esta es la hora del documento que hoy nos convoca. En tercer lugar, la Carta es pertinente en este momento porque una vez más han quedado en claro problemas vetustos y desafíos recientes. De un lado, la escandalosa pobreza y desigualdad que prevalecen en el mundo. De la otra, una sociedad humana depredadora y contaminadora, condenada al fracaso por esa vía, con los niveles más altos de su historia de explotación de los recursos naturales, con el grado de frenesí de producir más para consumir más, que además es proclive, en palabras de Octavio Paz, a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Ninguna sociedad, dijo él, había producido tantos desechos como la nuestra, desechos materiales y morales. Hasta ahí la cita. La última razón que quiero invocar es la de la salud. Con el duro trance que vivimos, habrá que reconocer que la salud está en todo y que si bien no es todo, sin ella no tenemos casi nada de lo trascendente. Una vez más, se cumple la sentencia de Montaigne de descubrir tarde la importancia de algunos valores esenciales. Ejemplo, la salud cuando nos abandona y la libertad cuando nos es arrebatada. Por cierto, estos valores y muchos otros más forman parte de la Carta. Estoy seguro que a Saramago muchos le decimos con toda convicción,
estamos en la ruta, maestro, y seguiremos trabajando por alcanzar su sueño. Gracias. Muchas gracias, doctor Narro, por su participación. Creo que hemos escuchado 4 espléndidas participaciones de autores de la carta. Creo que el público se debe sentir muy privilegiado en ese sentido. Es una carta humanista, republicana. Yo quisiera detenerme en 2 temas o 3 concretos que quizá ustedes pueden comentar. El artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sí que menciona los deberes de las personas. Voy a leerlo brevemente. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. De modo que de la declaración a la carta hay un vínculo filosófico, conceptual importante. Me gustaría conocer su opinión sobre eso. 2, me gustaría, porque varios de ustedes se refirieron al problema de la tremenda, escandalosa desigualdad, la pobreza, la marginación de una buena parte de la población del planeta y al mismo tiempo la destrucción del planeta por parte de la civilización humana. Me gustaría que se expandieran sobre eso, porque esto es lo que muestra la contemporaneidad, la vanguardia de la Carta, que no solo recoge los derechos humanos en los instrumentos internacionales, sino va más allá, tratando de fijar obligaciones para aquellos grupos, como decía Rubio, que tienen poder relacional, empresarios, medios de comunicación, organizaciones sociales que tienen una influencia en la sociedad. De modo que yo quisiera que comentaran estos 3 temas, la relación doctrinaria entre la declaración y nuestra carta. 2, que comentaran esta parte de la pobreza, la desigualdad, la destrucción del planeta. Y 3, el papel de las personas no físicas, sino en México decimos las personas morales que tienen una gran influencia. Le doy la palabra a Pilar, si quieres comentar. Sí, no los términos jurídicos, que eso tanto Ru como José Ramón lo van a hacer mucho mejor. Simplemente hablaba de la parte más frágil de la sociedad. A mí me ha ocurrido que en algunas de las ocasiones, cuando he hablado públicamente de este documento, ha habido gente que me ha dicho: con la cantidad de cosas que ya tenemos encima, no vengas con más deberes. Entonces, quiero explicar que esto no es ni una ley de Dios, naturalmente, ni son nuevos mandamientos. Es, por el contrario, un instrumento para reflexionar que precisamente las personas más pobres, los que a veces son sola y exclusivamente estadísticas, porque ni siquiera son consumidores, que sientan que tienen un sitio y que están respetados. Es decir, nosotros venimos con esta declaración, insisto que una más, ha habido otras antes, a decir, somos sujetos de derecho. Los más pobres, los más marginados, los que están condenados a morir sin nada, perdón, son sujetos, esa persona también es sujeto de derecho y debe de saberlo para poder vivir con la cabeza levantada. Y luego además decir, vamos a compartir el cuidado del planeta, como decía José Narro, no es estrambótico decir que el planeta depende de nosotros, pobres ciudadanos. No, tenemos obligaciones con nuestro nivel más cercano, con nuestra sociedad, pero también la tenemos con el planeta, y esto lo estamos descubriendo ahora. Si hubiéramos puesto todos de nuestra parte, evidentemente los gobiernos, pero tal vez también los ciudadanos, probablemente la pandemia que estamos viviendo y que va a dejar tantas víctimas, las muertes, pero también los pobres, los nuevos pobres que se van a sumar, pues a lo mejor no habrían ocurrido. ¿Por qué? Porque quizás no asumimos nuestras responsabilidades. Entonces somos sujetos de derecho, pero también somos sujetos de deberes. Los más frágiles también cuentan. Muchas gracias, Pilar. José Ramón, no sé si quieres comentar. Sí,
Y cómo no, Miguel. Mira, en el preámbulo de la Carta efectivamente se cita el artículo 29 de la Declaración Universal como un punto importante de referencia. Sin embargo, me parece que en el momento histórico en que la Carta fue concebida, desarrollada, todo lo que se sabe de ella, la situación era un tanto diferente. Por un lado, se venía de una Primera Guerra Mundial, se venía de una pandemia, un periodo de entreguerras extraordinariamente dramático, el ascenso del nazismo, de un socialismo en la Unión Soviética tremendo, lo que pasó en Alemania, en España, en fin, era un momento muy convulso. Y después de la Segunda Guerra Mundial nos enteramos de todos los procesos de genocidio que se habían llevado a cabo primordialmente en Alemania, pero no solo en Alemania. Creo que en ese momento la manera en la que había que rescatar el discurso y había que rescatar la historia era empoderando a los sujetos como titulares del derecho para que pudieran hacer cosas en su vida cotidiana, poder votar y elegir a sus autoridades, poder expresarse, poder creer, poder transitar lo que estaba ahí. Después vino una segunda ola donde me parece que se entendió que no bastaba que yo tuviera libertades si no tenía comida, si no tenía educación, si no tenía salud. En fin, viene la segunda gran ola. Y después una gran ola de derechos humanos que tiene que ver más con la cultura, con el medio ambiente, con estos valores un tanto intangibles en cuanto a su titularidad. Y eso está muy bien, eso es una narrativa. Pero insisto y honesto, lo que no nos hemos puesto a reflexionar es qué somos nosotros frente al Estado, frente a nuestras comunidades, frente a la humanidad. Creo que un mundo exclusivo de derechos produce un infantilismo en el sentido de me lo merezco todo y no estoy comprometido a nada o no estoy obligado a nada o no tengo que responder de nada porque yo tengo derecho a todo. Me parece que esta es la manera en la que esta carta irrumpe ese tipo de discurso. Y creo que es precisamente lo que decía José Saramago. Bien, tienes derecho a la educación. ¿Y tú qué estás aportando? Tú consumes, tú destruyes, tú vas allí en la vida, en la peor excepción del infantilismo, pero no estás asumiendo ningún cargo. Ni pagas impuestos, ni ayudas a los demás, ni te tomas en serio a la colectividad. En fin, creo que esta es la manera de relacionar ese artículo 29 como un desarrollo completo de deberes y obligaciones frente a un mundo de derechos en donde, hay que decirlo, no todos tienen acceso a todos los derechos ni pueden satisfacer sus propias condiciones, pero sí se sienten al menos en la titularidad como puros recipiendarios y no como generadores de valores sociales. Creo que aquí es donde está la relación puntual entre estos dos elementos. Muchas gracias, doctor. Ruth, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo creo que haciendo un poquito de incidencia en lo que han dicho mis compañeros, yo creo que efectivamente, como decía Pilar del Río, el gran logro para la humanidad que supuso la conquista de los derechos en términos de ciudadanía, creo que se resume en la idea de emancipación, es decir, la idea de que todas las personas, independientemente de su raza, etnia, sexo, condición social, son sujetos de derecho, es quizá la idea más emancipatoria que ha podido concebir el ordenamiento político, ¿no? O sea que realmente esa es una conquista histórica. Pero si esta es una conquista, lo que creo que hace la Carta es que nos invita a pensar en otro concepto que es tan fundamental y está tan íntimamente vinculado a la noción de ciudadanía como la emancipación, que es la noción de responsabilidad. Es decir, si sujetos de derecho lleva a emancipación, deberes nos lleva a responsabilidad. Y esos dos elementos son centrales en la noción de la ciudadanía. No se trata solo, que por supuesto lo es, del hecho de que cuando los derechos históricamente se piensan como mecanismo de no injerencia frente a unos poderes públicos, un Estado, y de que eso resulta obsoleto cuando vemos que el poder es fluido, que el poder es transnacional y sobre todo que el poder económico le va comiendo campo al poder político, porque además es perfectamente global. No se trata solo de eso, que es central, y por eso la Carta hace bien en apelar a la responsabilidad social de los empresarios, pero también de los partidos políticos, de todos. Se trata de que además es insuficiente el decir
yo cumplo con mis obligaciones legales. Las obligaciones legales que tenemos, bueno, incluyen el pago de impuestos y muchas veces ni siquiera con esas cumplimos. Pero es que además la salud de las instituciones democráticas no depende solo del cumplimiento estricto de lo que me manda la ley. Depende de una disposición cívica bueno, que sí, que se puede complementar con alguna obligación jurídica o legal más, pero que sobre todo nos invita a pensar que cada vez que nosotros ejercitamos un derecho, por mucho que estemos en el derecho de hacerlo, estamos afectando a los otros. Y por lo tanto, exige un ejercicio responsable, no abusivo de los derechos. Yo me canso, cuando empiezo en el curso, una universidad pública como la Universidad de Sevilla, donde doy clases, bueno, el grado de absentismo que hay a veces de las aulas. Digo, pero yo está muy bien que tengamos derecho a la educación y derecho a la enseñanza, pero ¿de verdad ustedes son conscientes que están pudiendo acceder a una enseñanza pública porque hay unas personas que están pagando sus impuestos? ¿Y qué responsabilidad social sienten ustedes a la hora de sacar el máximo provecho de estas oportunidades que son escasas y que están financiadas por el que más gana y también por el que menos gana? Esa es la conciencia del deber que va vinculada al ejercicio del derecho, que yo siento que falta. Y con esto, fíjense, yo no creo que simplemente estemos aportando una carga, dijéramos, de moral o de condena. No, yo creo que lo que estamos contribuyendo con este enfoque es al sentido de la vida. Es decir, nos hemos contado la verdad de que si tenemos nuestros derechos y nadie nos los conculca, pues vivimos felices. No, miren ustedes, yo creo que el ciudadano, Aristóteles también lo creía, que el ciudadano es más feliz si se siente parte de una comunidad, si se siente parte de algo mayor que sí mismo, si se siente parte de un proyecto colectivo. Y eso muchas veces los derechos individuales como que nos atomizan y nos impiden ver el bosque, nos perdemos, nos quedamos en los arbolitos, no vemos el bosque, el gran proyecto. Gracias, Ruth. Doctor Narro, ¿quiere usted comentar algo ahora? Creo que se perfila esta idea de que el gran dilema es cómo ejercer la libertad, pero con responsabilidad social. Sí, en efecto, señor embajador, y de verdad un privilegio estar con un conjunto de personajes como los que la diosa Fortuna me ha dado la ocasión de tener el día de hoy. A todas y todos ustedes, embajador, y mis compañeros, muchas gracias. A ver, de manera puntual, el tema de la carta y su relación con el 29 de la Declaración de los Derechos Humanos. Sin duda, ahí está y la he explicado fantásticamente. Yo solo quisiera decir que me impresiona el sentido progresista, republicano, humanista de la Carta. Y yo invito a todos los que nos están escuchando y a los que puedan después recibir el mensaje, suscriban la Carta, súmense a la Carta. Segundo, el gran tema de muchos años, de hoy en día, la pobreza y la desigualdad. Vivimos un mundo profundamente desigual. Tan desigual que le ha preocupado a los que más tienen. Tan desigual y con tales niveles que hoy en día los organismos financieros multinacionales y las organizaciones multinacionales, multilaterales, están muy preocupados. Y ahí yo quisiera pensar, soñar que Serrat nos estuviera escuchando para decirle con toda claridad que allá afuera, efectivamente, están los que vienen por hambre, están tocando la puerta del Señor, están diciendo del Señor, no del Señor de los cielos, sino del Señor que tiene todo y demás, y que ellos no tienen nada, y que se cuentan en el mundo por cientos, por miles de millones de pobres que ven en tiempo real lo que está pasando. Y finalmente, el tema de las personas morales que usted señala, señor embajador, y que me parece que es central. A ver, hay obligaciones, hay deberes,
Hay compromisos jurídicos, pero también éticos que tienen que ver con el conjunto de las personas. Todos somos sujetos de derechos y de obligaciones, pero para mí queda muy claro que quien sabe más, quien tiene más, quien está más consciente de la situación y quien puede aportar más, debe hacerlo. Esta crisis que hoy tenemos, que muchos dicen es la más grave en 75 años, tiene que hacernos cambiar. Las grandes pestes, las grandes epidemias, los grandes problemas han servido para redefinir el mundo. El Renacimiento sale después de una gran peste, la peste negra. La gran influenza, la epidemia de influenza de 1918-19 genera cambios. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, reconfigura el mundo. Necesitamos una reconfiguración después de COVID. Sin duda alguna, el mundo tiene una tarea. Y ahí los ciudadanos tenemos que empujar a los estados nacionales, a nuestros gobiernos, a nuestros sectores social y privado. Ahí tenemos que estar todos empujando un instrumento de esta naturaleza, la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ha quedado muy claro cómo esta carta, como en sus palabras, tiene un sentido progresista, humanista, republicano, contemporáneo, que nos va a ayudar a reconfigurar ese mundo al que usted hace alusión, ese mundo nuevo, porque después de esta pandemia nada será igual. Es la misma invitación que nos hizo Antonio Guterres. Él nos convoca a unirnos todos contra la pandemia y, por cierto, también a defender el planeta, especialmente contra el cambio climático. Yo quiero preguntar si hay algún comentario adicional que nuestros distinguidos panelistas quieran hacer, porque después mi intención sería darle la palabra a algunas de las personas que nos están escuchando, pero si tienen algún comentario, una puntualización antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les ofrezco la palabra. Bueno, yo quisiera mencionar, porque yo creo que vincula el tema de la pandemia y sus consecuencias con, dijéramos, el tema de la desigualdad que usted ha apuntado. Y es que yo creo que una de las cosas que está poniendo más en relieve la actual crisis es la centralidad del concepto de seguridad, pero de seguridad en el sentido de seguridad humana. Yo creo que nos hemos movido en un esquema de la seguridad entendida o en un sentido muy estrecho como la no privación, dijéramos, de la libertad, o en un sentido muy territorial, la seguridad del territorio, de la propiedad. Y yo creo que como esto nos está afectando, dijéramos, a todos, estamos todos viviendo de una manera muy, muy clara lo que es la seguridad en el sentido de la seguridad humana, ¿no? De la vida, de no tener miedo por la vida en el sentido más amplio. Y yo creo que otra de las cosas que está poniendo muy claramente de manifiesto la pandemia es que aunque nos esté afectando, no nos está afectando a todos por igual. No estamos todos confinados en las mismas condiciones, no estamos todos en la misma situación de precariedad en el empleo y por lo tanto vamos a ver, dijéramos, las mismas consecuencias de lo que está pasando. Para algunos acceder al agua limpia para lavarse las manos es un lujo. Quiero decir, desde esa sensibilidad que creo que tenemos todos ahora a flor de piel, porque en mayor o menor medida sentimos la amenaza de la seguridad humana, y con la conciencia de que aun siendo así, esto es muy distinto para unas personas y para otras, pensemos en las personas en la economía informal, esa es la confluencia, yo creo, de factores que permiten relanzar la idea de la Carta en estos momentos de forma especial. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Vamos a dar oportunidad a algunas preguntas que han llegado. Gabriel Molina dice, sin duda la Carta expresa los más nobles principios fundamentales para la preservación de la humanidad, pero como dijo Pilar, ¿están condenados los más pobres a morir de hambre o a suicidarse? Esa es una pregunta que nos hace Gabriel Molina, se las traslado. Voy a leer 3 preguntas
y después les voy a dar la palabra para que contesten. Sara Luna nos pregunta, ¿de qué manera la emergencia por el COVID-19 brinda una oportunidad para promover el enfoque de obligaciones de los sujetos de derecho que contiene la Carta? En ese contexto, ¿cómo se puede fortalecer la noción de corresponsabilidad de todos en la nueva realidad social, económica que nos deja esta pandemia? Y hay una tercera pregunta que la traslado. ¿Qué papel podrían tener los organismos internacionales como la ONU en la promoción de esta Carta Universal? Y una última pregunta, ¿cómo sensibilizar a las personas para cumplir responsablemente con sus obligaciones y ejercer conscientemente sus derechos? Les ofrezco la palabra, por favor, tenemos solamente 15 minutos para contestar estas 4 preguntas. Les pido amablemente que sean breves en su respuesta. Pilar, ¿quieres decir algo? Pues si os parece, en la tercera de las cuestiones, ¿cómo podrían los organismos internacionales? Podría decir que los organismos internacionales están tratando de sobrevivir y a veces clamando en el desierto cuando reconocen que cómo es posible que no se hayan adoptado situaciones globales para resolver la pandemia. Hablando de la pandemia, como no se han terminado las guerras, como la industria sigue trabajando en las armas y no está trabajando en bienes que hoy sabemos que son absolutamente necesarios. ¿Cómo colaboran los organismos internacionales? Pues yo creo que si los ciudadanos lo reclamamos. O sea, no podemos tener organismos nacionales o internacionales que nos sirvan de adorno, porque para adornos tenemos los collares y las corbatas si no las queremos poner. Si hay organismos internacionales es para que sirvan y tenemos que exigirlo. Y yo creo que los ciudadanos tenemos instrumentos fundamentales. Tenemos el instrumento del voto, pero también tenemos la voz y la palabra. Y la palabra es lo que nos distingue de otros seres vivos. La tenemos. Y esta carta viene a decir que todos los ciudadanos somos absolutamente iguales. Unos serán multimillonarios, riquísimos, otros muy pobres, pero absolutamente iguales. Y entonces, que los que están más machacados se sientan también sujetos de derecho y que puedan morder, y otros ayudemos a ese empoderamiento de la sociedad para que realmente podamos organizar de acuerdo con esos mensajes que oímos de vez en cuando. En estos días, ya acabo, hemos oído al Papa Francisco hacer intervenciones como, por ejemplo, que se perdone la deuda a los países en vías de desarrollo. Bueno, parece que a veces hay que empoderar a determinadas instituciones cuando sí nos representan. Y a quien no nos representa, pues simplemente quitarle la voz con los instrumentos que tenemos los ciudadanos. Y todos los ciudadanos tenemos esos instrumentos, todos los ciudadanos que estamos registrados. Muchas gracias, Pilar. ¿Alguno quiere intervenir ahora? Yo, José Ramón. Sí. Mira, una persona pregunta sobre la oportunidad que nos da COVID-19 para aprovechar la Carta, relanzar la Carta y sobre todo asumir seriamente las obligaciones. Creo que uno de los temas centrales que hemos estado viendo, y no parece en principio directamente vinculado, pero sí lo es todo el proceso que se ha llevado a cabo durante muchísimos años de deforestación y de destrucción del medio ambiente. Las condiciones de reproducción de los virus, cuando estamos modificando el lugar en el que distintas especies están asentadas, ha estado produciendo enormes presiones virales hacia la población. Sabemos que hoy tenemos este virus SARS-CoV-2, pero este no es el único que ha aparecido, y en la predicción de muchos biólogos, médicos, sanitaristas como el doctor Narro, lo saben bien, es muy probable que volvamos a ver la aparición de otros virus derivado de la destrucción del medio ambiente, del poco cuidado que tenemos con los animales, del uso de energías no renovables, en fin, estamos metidos en una serie de temas. Creo que este tipo de ejemplos sí nos pueden mostrar muy claramente que como género, como seres humanos, o cambiamos completamente nuestra forma de estar en el mundo, no a partir de la exigencia de derechos, sino a partir de que asumamos con claridad nuestras obligaciones,
o realmente, y esto ya se sabe por muchas fuentes, estamos poniendo en peligro a las generaciones que nos van a sobrevivir. Entonces, creo que aquí sí hay una oportunidad muy importante. Creo que lo decía Ruth, que estamos en este momento con una particular sensibilización por el número de personas que están falleciendo, por las catástrofes económicas que van a sobrevenir, en fin, por una gran cantidad de elementos. Pero me parece que sí es un punto muy importante para decir, o hacemos ajustes completamente serios respecto a la forma en la que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años, o la viabilidad de muchas condiciones humanas se va a deteriorar. El agua es otro ejemplo clarísimo. En fin, hay una gran cantidad de temas y de eso se ocupa la carta. Las personas que puedan acceder a ella en los distintos medios verán que en el artículo 17 hay unas obligaciones para las personas físicas y morales o jurídicas, como le llaman en otros países, para que asuman precisamente este conjunto de obligaciones con la naturaleza. Y eso es el contexto general biológico de COVID. Entonces sí creo que vale la pena que en esto reflexionáramos también. Muchas gracias, José Ramón, por recordarnos que la destrucción del planeta es en última instancia la causa que está produciendo estas crisis virales. Ruth, ¿quieres comentar? Bueno, quizá para responder a la persona que decía que cómo podemos hacer para responsabilizar a las personas, y Pilar antes dijo que mucha gente dice, bueno, con todo lo que tenemos no nos pongas encima más obligaciones, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que subyace a todo esto es una crisis de valores. Es una profunda crisis de valores en una sociedad en la que hemos celebrado como éxito, como señal de éxito y de triunfo, y por lo tanto dándole valor social al que ha conseguido poder y al que ha conseguido acumulación de riqueza. Esos son los héroes, son los que se llevan los laureles. Y claro, es complicado decirle al resto de la ciudadanía, no, usted tiene que hacer cada vez más, cumplir más deberes cuando tenemos una clase que de alguna forma parece exenta de esas responsabilidades. Entonces, bueno, hay estudios que demuestran que más allá de cuando hemos cubierto nuestras necesidades básicas, realmente en la acumulación de riqueza, bueno, digamos las necesidades básicas y un poquito, y un colchoncito de seguridad. Más allá de eso, la felicidad marginal que aporta el cúmulo de riqueza es muy, muy pequeña. Por lo tanto, lo que está moviendo toda esta lucha por acumular riqueza y poder es una construcción social. Y yo creo que es la que hay que desmontar de alguna forma. Tenemos que hacer que cosas que hasta ahora no se han visto como señales de éxito o de heroicidad se vean, como el cuidado. Esa es la revolución profunda de valores que yo creo que subyace a esto, porque si no lo abordamos así, lo que vamos a ver es como que estamos poniendo más impuestos a la gente que ya siente que tiene muchas obligaciones y dejando como, bueno, de alguna forma en la impunidad a los que siempre se han beneficiado de todo esto. Es decir, pasa por cuestionar y por invitar a las personas a que se cuestionen esta lógica del materialismo, del consumismo, del cuanto más mejor. Yo creo que me temo que sin esa revolución profunda de valores esto no va a funcionar. Muy bien. Tenemos muchísimas preguntas que han llegado de ustedes, los participantes. Son más de 30 preguntas. Me disculpo de antemano, no las vamos a poder resolver todas, pero sí quiero decir que todas se refieren con diferentes variantes a qué podemos hacer los ciudadanos, a si esta carta representa una toma de conciencia colectiva, a la oportunidad, como dijo José Ramón Cosío, de cambiar, girar el rumbo del desarrollo y buscar un desarrollo sostenible. Casi todas las preguntas que nos han llegado, y las agradecemos enormemente a todos los que nos han enviado sus cuestionamientos, se refieren a estos temas. No sé si, doctor Narro, ¿quieres comentar algo ahora? Sí, nada más de manera muy rápida, a Gabriel Molina, que nos pregunta si están condenados los pobres. Y yo le tendría que decir a Gabriel que han estado condenados, pero que esto no puede ser para siempre. Esto tiene que cambiar. Ha podido cambiarse la realidad de la pobreza y la desigualdad en algunos sitios, y se ha hecho en democracia.
y se ha hecho en libertad. Y ahí están dos de los valores torales que tenemos que seguir empujando. A Sara Luna también decirle que sí, sí hay una corresponsabilidad de todos, por supuesto, pero de quienes más conciencia y posibilidades tienen para cambiar, para ayudar, para contribuir a que cambie la situación. Y finalmente, yo tendría que decir que sí hay la necesidad de sensibilizar a más. Tenemos, lo bueno también se contagia. Hoy hemos tenido que participar de muchas maneras con el sacrificio, reduciendo movilidad, dejando de ver amigos, estando lejos incluso de familiares, de seres queridos. Hay un enorme esfuerzo y tiene que haber un compromiso de todos para que tengamos un mundo mejor. Un mundo, como ya se dijo, con valores diferentes. Ni el éxito ni la felicidad de las personas pueden medirse como la sociedad lo está midiendo hoy en día. Un honor estar con mis colegas y compañeras y amigos. Yo quiero hacer gracias, doctor Narro. Yo quisiera hacer un comentario. Yo tengo la impresión de que sí hay no solo la necesidad, la obligación de girar el rumbo al desarrollo, sino que ya existe por lo menos una insinuación, si ustedes quieren verlo así, una hoja de ruta para cambiar la manera de desarrollo de la civilización humana. Y es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que precisamente al incluir el elemento de sustentabilidad están poniendo el énfasis en que no se puede seguir produciendo y consumiendo de la manera en que hemos venido haciéndolo hasta ahora, donde unos pues tienen obviamente todas, no solo sus necesidades, todos sus deseos, todos sus sueños hipersatisfechos en esa cultura del más y más, como decía Ruth, sino lamentablemente, y eso ha sido históricamente, una gran parte de la humanidad no accede a esos satisfactores. Me parece que aquí hay mucho que podemos seguir haciendo. Vamos a terminar ya, vamos a tener que concluir nuestro seminario. Le doy 30 segundos la palabra a cada uno de nuestros participantes para que se diga su mensaje final y se despida. A todo el público que nos ha visto, métanse a la página de la Carta, háganse parte de este movimiento, corresponsabilícense, por ahí empieza el movimiento. Tiene la palabra 30 segundos cada uno de ustedes. Pilar, por favor. Vale, pues solamente decir que en este momento de la historia de la humanidad y con esta pandemia, creo que ha quedado claro una cosa, y es que no existen un nosotros y los otros, que no existen los otros y nosotros, que somos todos nosotros, que ahora ya sabemos que las civilizaciones, pero también la humanidad puede ser mortal, y que nos tenemos que responsabilizar todos y cada uno, que incluso los más apaleados que nos puedan estar viendo o que estén ahora mismo en calles de México o en algunas calles de aquí de Europa, son sujetos de derecho absolutamente respetables con todos los medios, y ojalá el empoderamiento que queremos para toda nuestra sociedad llegue también a los corazones de estas personas marginadas. Gracias, Pilar. José Ramón. Sí, yo creo que cada uno de nosotros vamos a experimentar en términos individuales, desde luego, esta crisis. Unos quedarán enojados, otros quedarán emocionados, pero me parece que todos vamos a resultar lastimados de una u otra forma en términos presentes o en términos futuros. Me parece que esa experiencia que cada uno va a tener la debemos hacer o la debemos asentar como una reflexión colectiva. ¿Qué quiero decir con reflexión colectiva? Que pensemos cómo nos gustaría a cada uno de nosotros salir de la crisis y qué nos gustaría encontrarnos después de la crisis. Y en este sentido me parece que visualizar la importancia de la Carta, apropiarse de la Carta, hacerla movimiento, hacer la praxis, es extraordinariamente importante porque ahí hay un horizonte de cómo podemos salir y cómo nos podemos construir. Ojalá muchas personas se metan a la página, la lean, la comenten, la debatan, es un elemento de discusión y entre todos pudiéramos encontrar algunos elementos mejores para ahora que
salgamos de la crisis, que como hemos dicho todos muy bien, no vamos a volver a una normalidad, no vamos a volver a lo que hubo. Esa es otra cosa completamente diferente y necesitamos nuevas herramientas para entender y para comportarnos. Gracias, doctor. Ruth. Bueno, quizá las personas que preguntaban de forma concreta qué podemos hacer para apoyar este proyecto, a mí se me ocurren 3 cosas. Primero, firmen la carta y distribúyanla, porque en la medida en que la sociedad se apropie de este proyecto, así podrá tener incidencia o no en los organismos internacionales que luego sientan los estándares. Esto tiene que venir de la sociedad hacia arriba para que cumpla su efecto. En segundo lugar, úsenla como herramienta de educación para la ciudadanía. Es eso, la carta es un instrumento, no está tanto pensada para crear obligaciones jurídicas, dijéramos de forma directa, sino para educar y para concienciar a la ciudadanía. Lo hacemos en las casas, bien. Mi hijo sabe perfectamente cuáles son sus derechos, cuando se los vulnero me los recuerda, pero él no sabe decirme cuáles son sus deberes de ciudadano. Bien, pues que aprendan nuestros hijos que ser ciudadano es tener derechos. Y en las escuelas, esto debiera ser un instrumento que se enseñara en las escuelas de la misma forma que se enseñan los derechos. Esas son formas concretas de avanzar esta agenda desde la Carta. Gracias. Sí. Esa es una carta cívica para el siglo XXI, Ruth. Doctor Narro, 30 segundos. Sí. Nadie los cumplió, yo tampoco, pero lo intentaré. A ver, ver hacia adelante, repensar. Yo decía pensar en grande, yo decía que sé que a Saramago no le encantaba el tema de las utopías, pero tratar de crear ese nuevo pensamiento. Pensar en los derechos de hoy, de todos nosotros y exigirlos, pero también pensar en las obligaciones que tenemos nosotros para dejarle a nuestros nietos un mundo mucho mejor. Ver hacia adelante, trabajar para construirlo. Las realidades de hoy son producto del pensamiento grande de otras generaciones atrás. Esa es la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los 4 panelistas por sus inspirados mensajes, por su clara señal de hacia dónde debemos avanzar en los próximos meses y años. Este es un poder ciudadano. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacernos responsables de promover esto y empujar a los gobiernos, empujar a los organismos internacionales. Tengo que cerrar ya este panel. Quiero agradecer con un sonoro aplauso a nuestros 4 extraordinarios panelistas, sus presentaciones, sus comentarios. Muchas gracias. Les reitero a todos ustedes que vamos a organizar otros seminarios, webinars o presenciales eventualmente. Los haremos uno cada martes, el primer martes de cada mes sucesivamente, y así seguiremos conectados en este gran movimiento a favor de la humanidad, a favor de un cambio, una toma de conciencia colectiva.